Muy buenos días, amigos y amigas de unas son de rojas y otras son de arenas. Seguimos conversando con Ronald, a Dios gracias, como digo yo. Francisco regresa el 4 de febrero. Así es, día asiago. El día sí, un día recordado en la historia del país como el día que cambió todo. Sí, hay dos, tres momentos en nuestra historia reciente que marcaron el hito y de la cual Venezuela nunca volvió a ser más la misma. Estamos hablando del 27 y 28 de febrero. Del 89. Del 89, estamos hablando del 4 de febrero y evidentemente del triunfo electoral de Chávez, del presidente Hugo Chávez en 1998. Sí. A partir de ahí, Venezuela más nunca volvió a ser la misma. Sí, esos son nuestros principales actos constitutivos de lo que hoy es el país, por excelencia a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. De verdad, ya como dice Ronald, el país no volverá a ser igual que en el pasado. Inclusive, la salida del chavismo del poder. Hay otra tercera fecha que está inmersa dentro de esas tres grandes, que es el día que el orden constitucional venezolano decidió salir antes de tiempo del presidente electo, Carlos Andrés Pérez. Sí. Sí. Bueno, es que es el 4 de febrero, ¿no? Ah, bueno, y en marzo, exactamente, Sí, claro. en marzo cuando salió Pérez. Pero volviendo a esas fechas que son cumbres, es decir, la salida del chavismo del poder, supongamos que estemos en los prolegómenos de la salida del chavismo del poder, no significa que eso es un paréntesis que se cierra para recuperar lo que había antes del 98. Obviamente que eso no volverá a ser. Es decir, primero porque hay nuevos actores sociales, hay nuevas demandas, hay nuevas agendas, hay un nuevo tiempo que se está construyendo. Entonces, y adicionalmente, y eso sí es un logro, de Hugo Chávez en adelante, es la politización de la sociedad. Hoy día la sociedad, desde el más encumbrado hasta el menos afortunado, tiene un conocimiento, un interés. Sí. Pero conoce un poco más de lo que es el funcionamiento del sistema democrático, de las instituciones, de los deberes, de los derechos. Yo creo que más que Chávez es la crisis, porque la crisis es la mejor teoría del conocimiento que hay. Una vez que se produce crisis, nosotros nos conocemos más y mejor. Y esta es una crisis larvada que viene en el subsuelo del país desde mucho antes del 89. Desde el 83 diríamos que nosotros estamos en una crisis que ya es tan estructural que está en nuestro ADN ya. Entonces, mucha gente cree que con el chavismo fuera volveremos a recuperar lo que teníamos en el 98. No. Yo creo que obviamente hay que recuperar los aspectos formales que toda democracia debe tener, porque si no hay formalidad democrática tampoco hay democracia de contenido. Y eso es importante, que es lo poco que ha respetado este régimen, que no ha respetado las formalidades democráticas en una supuesta democracia participativa y protagónica, y resulta que no ha sido nada de eso, porque al obviar las formalidades democráticas lo que se ha hecho es violentar inclusive la Constitución Nacional. Entonces no volveremos a ser los mismos, como tampoco los viejos actores volverán a tener el papel preponderante que tuvieron en el pasado. La gente dice, es que los adecos están allí con Ramos Aarón. No. Yo creo, Henry Ramos sigue siendo adeco, y por supuesto, esa es una de las cosas inclusive que más se le pueden alabar a Henry Ramos, que ha estado siempre en AD. Pero el problema es que AD no tiene el mismo poder social y el mismo poder electoral que tuvo durante los 40 años anteriores. Hoy aparecen nuevos actores sociales y políticos que son significativos, que son de primera línea. Está Primero Justicia, Voluntad Popular, el PSUV, y actores que se fueron, que se despidieron, COPEI, el MAS, inclusive el Partido Comunista, se despidieron de la política venezolana, y hoy son nuevos actores, nuevas demandas, nuevas exigencias. Que no por nuevos necesariamente son mejores. No. Porque a veces esas estructuras políticas llamadas nuevas o que emergieron a la luz de la crisis nacieron desde el mismo momento que nacieron más viejas que las anteriores. Sí, y además de eso con las mismas prácticas, además, ¿no? Así y con los viejos vicios también. Cuando uno escucha, por ejemplo, al liderazgo, cuando uno escucha el liderazgo juvenil o joven del Partido Socialista Unido de Venezuela, el que debió ser el hombre nuevo que proponía
que proponían la revolución bonita, la bolivariana, la socialista del siglo XXI, con todos esos nombres que ha tenido, cuando uno los ve actuar y comportarse, pareciera que tuvieran unos valores, unas creencias, unas virtudes, una doctrina, una formación peor que la que se criticaba en la anterior, porque los niveles de ambición, los niveles los niveles de aspiraciones y las formas que ellos mismos plantean para conseguirlas son peor expresión que las anteriores. Claro. Y no solamente en el PSUV, ¿no? Porque hemos tenido dentro del bloque opositor a lo largo de todos estos años también hemos tenido expresiones de exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Como por ejemplo todos estos jóvenes que emergieron de la protesta estudiantil, de la protesta universitaria, lograron abrirse un hueco dentro de alguna que otra estructura y después al final terminaron comportándose peores que los de antes. Es decir, unos seres clientelares 100%, obvio, no todos, como tampoco son todos los del PSV, pero los hay, o sea, siguen siendo jóvenes de espíritu, de templanza, de edad, pero el comportamiento, su praxis política es de viejos. Es de viejos, es más perversa inclusive que la de los viejos. Estamos totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Es decir, a pesar de que hoy hay una nueva gramática política, hay actores que siguen hablando con la vieja retórica y algunos con la retórica del siglo XIX, que son muy jóvenes. Para nombrar un caso, el señor Rodríguez, Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez parece un muchacho del siglo XIX, a finales del siglo XIX. Ayer dijo que los demás países del mundo nos envidian. No sé qué nos envidiarán. Pero de todas maneras, fíjense, o tenemos el caso de un estudiante brillante que desapareció, está desapareció en acción, que es Goicoechea. No, yo Goicoechea, que está estudiando un posgrado en el exterior, pero se fue a estudiar el posgrado en el exterior porque fue derrotado internamente dentro del bloque opositor precisamente por querer apresurarse, por querer acelerar los tiempos de maduración de un liderazgo que evidentemente no tenía. Nadie extraña a Joven Goicoechea. Sí, nadie, exactamente. Y tenemos casos emblemáticos que yo creo que yo lo pongo como ejemplo de lo que no debe ser un joven hoy, que es el señor Sánchez, ¿no? Es decir, desprovisto de todos valores, qué sé yo, y la gente lo percibe como una persona que inclusive se vende al mejor postor, ¿no? Así lo percibe la gente. Eso es una percepción que tiene la gente, es una sensación que nos brinda cuando uno ve a Sánchez. Dirigente que tenía mucho futuro y que mucha gente creyó en él y tenía obra escrita para soportar sus creencias, su ideología, su doctrina, William Ojeda. Bueno, ese es otro caso también, de un joven maloso como ¿De cuánto vale un juez aplaudir? ¿De cuánto vale un juez hasta cuánto vale un diputado? No, y aplaudir, por ejemplo, lo que pasa en el Poder Judicial con este régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Sí. Entonces, fíjate, y ahora que estamos hablando de eso, de cómo se comportan y cómo se asumen, a pesar de ser nuevos actores, viejas prácticas y viejos vicios, el informe de Transparencia Internacional revela que Venezuela es el país más corrupto de América Latina y uno de los más corruptos del mundo. Pero no estamos solos, afortunadamente. Sí. Nos acompañan nuestros grandes amigos, Brasil, China y Rusia. Allí estamos bailando pegados con ellos, como los países de mayor descomposición moral en el mundo además, ¿no? Es decir, probablemente por allí nos envidian, porque también de las cosas malas se envidian. Y también nos pueden envidiar que no tengamos la situación que tiene Haití, por ejemplo, ¿no? Exactamente. La socioeconómica. Ahora, fíjate, a propósito de allí, el mejor chiste lo dijo ayer Diosdado Cabello, porque le exige a la oposición tener ética política. Si no fuera porque estamos en un momento tan dramático, de tanta escasez, de tanta falta de medicina y tanta que nos hace falta, nos reiríamos, porque que esa pretensión y esa propuesta y esa exigencia provenga de Diosdado Cabello nos da risa, porque si alguien ha demostrado aquí que está ética y moralmente quebrado es precisamente el señor Cabello, ¿no? Por cierto, ¿no viste con el Mazo dando ayer? No, del Mazo Dando es que le leí esa cuestión, ¿no? No, pero era pasado si había visto el Mazo Dando, yo nunca lo veo. No, yo no lo veo tampoco. Pero me han contado programas con el Mazo Dando y de lo que me cuentan a mí me llama poderosamente la atención que, sobre todo tú que tienes la experiencia diaria de que por los mensajes de texto te ocurre esto, ¿no? Fíjate, a este programa, a la cuenta Twitter, @Rojas y Arenas,
diariamente llegan en X cantidad de mensajes pidiendo auxilio, ayuda en materia de medicina, sobre todo de medicina, pero también otras ayudas, otros consejos y otras sugerencias para ubicar cosas que se necesitan, ¿no? El resumen para pedir algo. Bueno, en el programa Con el Mazo Ando, el antes presidente de la Asamblea Nacional, el hoy vicepresidente del PSUV y diputado por el Estado Monagas, los mensajes que él lee, que se supone que son los que él recibe, son pura gente que son los mejores informados del planeta, porque saben, por ejemplo, en qué avión se monta Lorenzo Mendoza para irse a la conferencia económica de Davos, sabe con quién viajan, los que le informan a él, los que envían los mensajes de texto, pero no le envía a nadie, a ese poderoso hombre de la revolución, no le envía a nadie un mensaje pidiéndole una medicina, pidiéndole una casa, pidiéndole una ayuda económica para cualquier cosa, no. Los que le escriben a Diosdado Cabello, que él menciona Con el Mazo Ando, es simplemente puros acusetas, pero son los acusetas mejores informados. Deberían enviarle los Twitter también con copia a los parlamentarios de la Asamblea Nacional, porque es la mejor forma que tienen estos de saber quién es quién y dónde están y qué hacen y qué no hacen. Bueno, entonces es que el gobierno ha institucionalizado una cosa que a todos nos ha parecido terrible, pero que ellos asumen que es un gran logro, que es el patriota cooperante. El patriota cooperante es una figura deleznable, es decir, un tipo que un soplón prácticamente. Un sapo. Bajo la figura de la cooperación. De la cooperación. Entonces, hemos visto, hay ejemplos terribles, es decir, la Stasi de los países de Europa Oriental, Alemania, Hungría, Rumanía, son ejemplos de lo que no debe ser un país. Yo acabo de terminar de leer una novela donde nuevamente dentro de la novela tocan ese caso, como una suerte de Julian Assange, el de los Wikileaks, una suerte de un personaje que hace las veces de él, logra ponerle la mano a los archivos de la Stasi, a una buena parte de los archivos de la Stasi, y la sorpresa que se llevó cuando agarró solamente su expediente, y se da cuenta que en su expediente el vecino de abajo, el vecino de arriba y una hermana eran una suerte de patriotas cooperantes de la Stasi en aquel entonces con respecto a él. Bueno, y para ver mejor lo que eso significa, les recomendamos La vida de los otros, que es una excelente película alemana, y donde se expresa, pero de manera increíble, cómo se intervenían los teléfonos, cómo no había ámbito de la vida de los ciudadanos que no era espiada por el régimen, es decir, hasta en la cama se metía, hasta en la cama. Aquella frase y aquella circunstancia determinante de la película, cuando alguien que presumía que a él no le estaba pasando nada de eso, que a él no lo espiaban, que a él no lo seguían y tal, le llega a preguntar a un anterior jerarca del régimen, le llega a preguntar, chico, una gran pregunta que yo siempre me hago, ¿por qué yo nunca fui objeto de la persecución? ¿Y qué le contestó el tipo? No te diste cuenta, es precisamente porque tú no eres una persona sensible para el Estado, y no eras sensible para el Estado porque nosotros sabíamos qué hacías, qué no hacías, con quién hablabas, con quién dormías, con quién te acostabas. Claro. Entonces, bueno, eso pudiera estar ocurriendo en Venezuela con los asuntos de los patriotas cooperantes, porque como dice Ronald, no se explica como un programa tan visto, ¿verdad? Como el del señor Diosdado Cabello. Seguramente visto. No, digo yo. Pero si la sintonía de BTV es 0,5%. Bueno, entonces no se explica por qué ese 0.005% no le pide al expresidente de la Asamblea Nacional una cajita de acetaminofén. Al presidente Maduro le tiraron un mango con un mensaje pidiéndole un apartamento, y a Diosdado nadie le pide nada. Claro. ¿Será que no es capaz de generar una esperanza o el poder de dar? No, yo creo que, bueno, yo supongo que le lleguen muchos mensajes a Diosdado. Pero no los lee. Pero no los lee, exactamente, están solamente filtrados. Bueno, ayer comentábamos, para saltar a otro punto, Ronald, el caso de las cárceles venezolanas, de la situación carcelaria venezolana, que es sumamente grave, pero sin embargo, también en ese ámbito el gobierno no da cuenta de la profunda crisis que hay en ese Por ahí leí un titular y creo que lo recoge muy bien.
la situación del Conejo desnudó definitivamente la gestión de Iris Varela. Entonces, se trata de ocultar cosas. Motines en las cárceles no hay. No hay motines en la cárcel. No hay muertos en la cárcel, dicen. A veces. Allí no se planifican delitos que se cometen en el exterior, pero dirigidos desde adentro. ¿Por qué? Porque en las cárceles, además, no hay armas. Armas cero. Pero nosotros pudimos ver la celebración o la conmemoración que algunos presos subieron al techo de la cárcel con sus armas largas. Las expresiones de dolor y el homenaje. Exactamente, habían armas de todo tipo. La ministra dice que aparentemente algunos presos subieron al techo a hacer algunos, aparentemente, es decir, lo que usted ha visto en las redes sociales, en la televisión, es una apariencia, es una cosa que en verdad no parece ser, según la ministra, que no existió. Es una apariencia. Por cierto, quiero hacerte la acotación que ayer tuvimos un lapsus bruti. No es un expran, es un pran de hecho y de derecho, está detenido en la cárcel de allá. Lo que pasa es que había salido a pasear como salen algunos. No, dice ella, según lo dice Iris Varela, él había cumplido su pena y estaba fuera libre. Él era un hombre libre. Ella termina la declaración de ayer diciendo, él era un hombre libre. Ni lo tengo claro yo, pues. Él era un hombre libre, eso es lo que dice la señora Varela. En todo caso, la situación de la cárcel, como dices tú, la situación del Conejo, la situación de los presos, la situación de las fotografías en una actitud que yo creo que no favorece en nada a la ministra, y la ministra debería aclarar eso, porque pudieron haberse reunido en el patio de la cárcel, pudieron haberse reunido en la celda, sentaditos en una silla, uno frente al otro. Pero yo creo que la cama es un mal escenario para fotografiarse con cualquier hecho, a menos que uno esté en otra cosa, pero no es el caso de Iris Varela. Entonces la cama coloca un escenario que no es apropiado para una ministra que atiende precisamente el sector donde el señor Conejo estaba preso, estaba detenido. Es decir, esa fotografía en la madriguera del Conejo no está bien, no está bien. Entonces ella tiene que dar una explicación. Yo le sugeriría a la Asamblea Nacional que la interpele, pero le sugeriría al gobierno de verdad, que la señora Iris Varela, nada más por ese solo hecho, debería renunciar. No, y además, lo que más me sigue pasmando de toda esta situación es que no hay una palabra del gobierno, salvo lo dicho por la ministra ayer, no hay una palabra del custodio por ley de la cárcel como lo es la Guardia Nacional. Ahí está, mira, ahí está la foto, precisamente, ahí está la fotografía. ¿No podemos ponerla en pantalla? Bueno, esa fotografía no favorece a la ministra, porque es una fotografía de verdad. Pero tampoco es que está muy bien arreglado esa habitación y nada, porque fíjate que el cuadro está ladeado. Bueno, porque es el cuarto de una prisión, creo, no es una celda, pues. O sea, porque tampoco digas que la foto y los chicos, fíjate, el cuadro está ladeado, está torcido, está inclinado. O sea, ha podido estar mejor el cuadro. Bueno, pero no es el cuadro, es la cama, chico. Es la cama. Entonces, eso es como que los dos están allí con una franela roja, una chaqueta roja, al igual que el rector de la Universidad del Zulia, que aparece con una guayabera roja al lado del gobernador Arias, que aparece con una guayabera blanca. Es decir, no me vengas a decir a mí que porque la guayabera roja significa algo. Le queda bien. De Arias no se la pone porque Arias creo que en su juventud fue monaguillo. Sí. ¿Me entiendes? Él fue monaguillo y él siempre está vestido de blanco. Pero verdad que por cierto, los únicos rojos en esta portada, si ustedes se ponen a ver, los únicos rojos en esta portada son la guayabera del rector de la Universidad del Zulia, el Conejo, que en paz descanse, e Iris Varela. Sí, son los únicos rojos. Los únicos que están rojos en esta portada. Y bueno, pero de verdad. Vamos a hablar de las grandes cantidades de maíz y sorgo que se van a producir en el Zulia, gracias a este convenio del gobierno y la Universidad del Zulia. Mira, se producen unas cosas, ¿verdad? Cuando uno pone atención en los supuestos logros del comandante Arias, uno dice, oye, Arias se ha convertido en un gobernador chiquito, ¿vale? De pequeñas cosas. A mí lo que me gusta es lo generoso del colega que escribe el sumario. Fíjate lo que dice. La gobernación del sur y las autoridades de luz apuestan a potenciar la producción de sorgo y maíz en las granjas experimentales de la Casa de Estudios. Bueno, la gente de agronomía y de veterinaria, a ver si nos informan cuántas granjas experimentales tiene Luz. Porque yo tenía entendido que había una sola, que creo que se llama La Esperanza. La Hacienda La Esperanza. La Hacienda La Esperanza. Y no sé en qué. Que es una de las pocas cosas
cosas buenas que le ha legado el narcotráfico a la Zulianidad, que le quitaron esa hacienda y se la confiscaron y se la donaron a la Universidad del Zulia. Pues que nos diga la gente de agronomía y veterinaria cuántas granjas experimentales donde se está cosechando gran cantidad de sorgo y maíz para ayudar a la alimentación tanto de animales y humanos, con un acuerdo y un convenio entre universidad y gobernación. Nada que ver con el tema de la seguridad, sobre el cual la gobernación pudiera hacer mucho con respecto a la universidad. No, lo de ellos es sorgo y maíz en las granjas, pero lo que me llama la atención es la cantidad de unidades productoras que sugieren que tiene la universidad. Sí, exacto. Bueno, y en el Zulia ha habido una arremetida contra el AMPA de manera increíble. En 40 horas, ¿verdad? Sí. Han caído 15 azotes de barrio. Es decir, entre ellos este muchacho que tiene 22 años, que tenía un prontuario increíble y una cantidad de muertos, que se llama Brian Chiquito. Este es Lo llaman. Su alias. Su alias, Brian Chiquito. La situación de inseguridad es tan grave en el país que la gente aplaude este tipo de cosas. Pero eso debe tener un límite. Ojo, no debemos alegrarnos tanto, porque hay casos en el que con la inseguridad tan grande que hay y la violencia y la maldad de los victimarios contra sus eventuales víctimas, ha hecho que la gente aplauda casos como estos. Pero ojo, hay que tener cuidado, porque de ahí a la violación de los derechos humanos de gente inocente, son falsos positivos, hay un paso muy pequeño, chiquitico. Hasta ahora han habido 15 azotes de barrio caídos. ¿Qué estás insinuando? Afortunadamente no ha habido ningún... ¿Qué estás insinuando? Porque según la prensa, todos han sido en enfrentamiento con las autoridades policiales. Bueno, sí, obviamente que sí. Hemos visto cómo la delincuencia maneja armas muy sofisticadas. Afortunadamente ningún policía ha caído, afortunadamente. Los cuerpos de seguridad del Estado han salido invictos en esta confrontación, a Dios gracias. Pero yo creo que no deberíamos aplaudir tanto, sino que deberíamos estar también vigilantes, porque hay mucha gente también. En el caso de Aragua hay una familia entera que ha desaparecido. La familia creo que es de apellido Barrios. Y hay otros casos allí. Entonces yo creo que estas cosas siempre tienen un límite, y el límite es que no se violenten los derechos humanos de la gente, porque de ahí a lo otro. Que no se violenten los derechos humanos de Brian Chiquito. No de Brian Chiquito, no estoy hablando en particular de Brian Chiquito, sino que en ese tipo de cuestiones y de raza que se hace contra el AMPA, mucha gente inocente puede caer, es decir, claro. 15 muertos en 40 horas, el número es demasiado grande. Estamos en una guerra contra el AMPA, pero yo lo que digo es, pongamos cuidado, es decir, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía deben estar presentes en ese tipo de eventos, porque no se sabe quiénes caen y quiénes no caen en este caso, a menos que los tengan totalmente fichados. Pero en esos enfrentamientos, afortunadamente ningún policía ha caído. Vamos a la pausa y regresamos. Luz Casal, qué buena cantante española, ¿vale? De verdad que a mí me gusta bastante Luz Casal. A mí me gusta mucho el bolero, ¿viste? Yo soy un tipo despechado permanentemente. Bueno, este gobierno te ha dado el gusto durante 17 años. Bueno, no solamente soy despechado con este gobierno, sino descomido. Descomido, ¿no? Despechado y desestomacado. Vamos a darle la formal bienvenida al legislador Eliseo Fermín, que es un fuerte precandidato a la gobernación del Estado. Gracias a Dios, sí. Bueno, lo de lo fuerte lo dices tú, ¿no? Bueno, por lo menos tienes 3 años siendo el opositor por excelencia en la gestión de área. Gracias. No, y debo decirlo, lo he escrito en otras oportunidades, que Eliseo Fermín es una de las personas que mayor olfato tiene, mayor tino a la hora de decir las cosas, y tiene un sentido de la oportunidad, porque nunca dice una palabra de más, nunca dice una palabra de menos, y siempre dice la palabra que se debe decir en el momento que se debe decir, y eso hoy día aquí en el Zulia hay que valorarlo mucho, porque casi nadie
Y no es porque estés aquí, pero voy a decir esta última cosa, pero no es por alabarte ni nada por el estilo. Estamos en una situación donde hay una especie de vacío en el liderazgo opositor, hasta el punto, a pesar de la cantidad enorme de votos que se sacaron en las elecciones parlamentarias, a pesar de que hay buenos dirigentes, pero ayer dijo Julio Portillo una frase que me parece correcta, una palabra, dice, hay que tener un hombre de carácter en la gobernación. Y de talante. Y de talante. Y hoy en día... y además comprometido con el Zulia. Bueno, exactamente. Comprometido con el Zulia, no en pequeñas cosas, ¿no? Aquí necesariamente tiene que venir un cambio con experiencia. Necesariamente tiene que haber en la conducción del Zulia un cambio con experiencia, que conozca exactamente qué hay que hacer con nuestra Guajira venezolana. ¿Qué debemos cambiar en nuestra área capital? ¿Qué debemos nosotros impulsar, por ejemplo, en la zona de Perijá? ¿Cuáles son las reivindicaciones por las que clama la costa oriental del lago? ¿Y cómo debemos nosotros apuntalar lo que fue el emporio del Zulia? Aunque parezca mentira, esa es la puerta del Zulia por donde entraban las mercaderías de Colombia, de los Andes. ¿Qué debemos hacer nosotros con el sur del lago? El por qué es necesaria nuestra integridad territorial y cómo es que logramos ser el estado puntero de Venezuela, no solo con el petróleo, sino desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista económico, con otros rubros, el café, el cacao. ¿Por qué el Zulia tuvo varias capitales? ¿Por qué trataron de desaparecerlo? Y siempre fue Maracaibo, un lugar inhóspito, sin río, pero con un puerto que estaba allí ubicado, que nunca, aunque quisieron, la capital de esta región que se llamó provincia de Maracaibo, hoy Estado Zulia, su capital es Maracaibo y esa es la gran potencia de una ciudad que en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, su casco urbano era superior al casco urbano de Caracas. Mira, y aprovechando todo eso que estás diciendo, hoy 28 de enero, por decreto del gobernador Manuel Rosales en el año 2002. ¿Hoy no es Día de los Inocentes? No, 28 de enero, por decreto del gobernador Manuel Rosales en 2012 decretó el Día de la Zulianidad. Y a propósito del Día de la Zulianidad se suelen organizar semanas de actividades para celebrar la zulianidad. Yo puedo hablar un poquito claro. de qué pasó el 28 de enero del año... Porque me gustaría precisamente empezar por ahí. ¿Por qué el 28, ¿Por qué el 28 de enero? Bueno, mira... Porque la solemnidad debe celebrarse todos los días. Sí, en el año 1820, finales de octubre del año 1820, Bolívar y Morillo firman en parte de lo que era la provincia de Maracaibo, en Santana de Trujillo, un armisticio de regularización de la guerra. Dicen, esto es una guerra muy cruel, vamos a poner unos parámetros y vamos a darnos 6 meses para que tú te organices, yo me organizo y mantenemos los territorios que tenemos bajo control. Es bueno decir lo que allí sucedió. Primero estaba siendo firmado en territorio dominado por los realistas. Santana de Trujillo pertenecía a la provincia de Maracaibo. Y allí pasan 3 días celebrando y firman que los realistas poseen lo que se tenían hasta este momento, y era desde Maracaibo hasta la cuenca de Lunares. ¿Saben dónde queda la cuenca de Lunares? En el estado Anzoátegui. Toda Venezuela. Y hay un señor nacido en Maracaibo, en este momento que si hay una disputa, que si fue aquí en Maracaibo, que si fue en La Cañada, todo aquello en aquel momento era Maracaibo. Era Rafael Urdaneta, se pone a conspirar en contra de lo que había firmado Bolívar y logra que Francisco Delgado, que era el gobernador de la provincia de Maracaibo, se pase del bando realista para el bando patriota. Y se declara la República Independiente de Maracaibo, no del Zulia, República Independiente de Maracaibo. Sí, eso fue lo que sucedió. Pero además, Urdaneta en ese momento piensa en la gesta independentista que termina con Carabobo. Carabobo no se da si Urdaneta no hace lo que se hizo ese día.
Por eso la historia venezolana está sesgada, no está bien contada, no está totalmente contada. Lo único que se dice es que Urdaneta no llegó a Carabobo nunca. Bueno, pues lamentablemente estaba enfermo, no llegó porque Sí, no... pero lo que se dice es eso, lo que se Pero no puntualiza se es eso dice- como una forma de desmeritarlo Pero dentro del legado. Yo estoy seguro que esto lo están escuchando muchos historiadores y hay otros que a lo mejor no lo están viendo, pero se lo van a referir y lo Sí, van a sí. buscar. Pero Urdaneta sale, por cierto, desde la pequeña iglesia esa que está en Cristo de Aranza. Desde allí amanecen sus ejércitos y salen a liberar a Falcón y se libran creo que 6, 7 batallas hasta que al llegar a Carora no aguanta más porque en el Museo Urdaneta está el cálculo. El cálculo. No calculo bien. No, es un cálculo que es mucho más grande que esto. Ahí está. Oye, y sin, y luego... y sin diuréticos. Y sin nada, pero no es que andaba en un bus de los rojos o en un bus de ruta 6, andaba sobre un caballo, ¿no? Hay que ver la valentía de esos hombres. Lo cierto del caso es que hasta el propio Chávez dijo que efectivamente había que hacerle honores a Urdaneta porque el diseñador de la estrategia de toda esa gesta que culmina con Carabobo fue Urdaneta. Y hay que hacerle también, en lo de Carabobo, hay que hacerle honores a Bermúdez, que es el que más pelea, 26 batallas del oriente hacia acá. Entonces hay una cuestión envolvente, Urdaneta desde Occidente, Bermúdez desde el oriente y Páez de los Llanos, que lleva la comida, y cercan allí a los ejércitos realistas en Carabobo. Y Bolívar en el cuartel de la montaña. No, Bolívar estaba que también hay que ponerlo en el contexto. No se estaba dirigiendo por WhatsApp ni por mensaje de texto. Sí, sí. O sea, enviar en aquella época un mensaje, una carta para dar las instrucciones. Creo que Bolívar estaba por la zona de lo que hoy es el estado Cojedes, por ahí, acantonado ahí dirigiendo todo. Bolívar, cuando se rompe el armisticio, que es lo que celebramos hoy, que la ruptura del armisticio firmado por Bolívar y Trujillo desde Bolívar Maracaibo, y Morillo. Bolívar y Morillo desde allá en Santana de Trujillo, pero se rompe aquí en Maracaibo. Bolívar estaba en Caracas y Morillo estaba en Europa, que se había casado allá y le protesta a Bolívar, y Urdaneta se planta y lo convence. Es un error y para lograr la república tenemos que aprovechar este momento. Eso es lo que se está celebrando hoy. Por supuesto, el centralismo y otras cosas han dicho que la República Independiente del Zulia, nosotros nacimos de esa manera, no lo podemos negar, esa es la historia, esa es nuestra contribución, que no es pequeña. Porque es sumamente grande. Siempre se nos ha acusado de haber sido conservadores en ese caso. Bueno, pero es que la relación de la provincia de Maracaibo era con Cartagena, era con las islas del Caribe. Recordemos que Baral tiene la nacionalidad. No había puente sobre el lago, entonces Maracaibo. La nacionalidad dominicana. Obtienen porque su mamá es dominicana y totalmente al norte de Maracaibo está la República Dominicana y los barcos que iban para Europa no salían de Caracas. Los de Caracas tenían que coger para acá para ir para allá. Y esta fue siempre una ciudad que tuvo una relación con el Caribe y el norte, porque le quedaba más cercano, porque era una ciudad de una fuerza comercial muy importante. El puerto de Maracaibo, sin el canal de la Barra, entraban los barcos de la época con toda comodidad y los vientos lo traían a un puerto apacible. Imagínate tú lo que pasa en Caracas con el puerto de La Guaira. Tú llegas y depositas las mercaderías allí, tienes que subir las 1000 metros para luego bajarlas. Ese no es un puerto real. Los puertos reales de Venezuela eran Carópano y Maracaibo. Esa es la historia venezolana. Oye, fíjate, el abogado nos da una lección de historia, qué bueno, ¿eh? No, la historia, sobre todo la historia del Zulia, tenemos que contarla, primero porque no está contada, y en segundo lugar, está mal contada para tratar de quitarle importancia y protagonismo al Zulia, que siempre lo ha tenido. Pero también hay otra parte que sería bueno que Portillo y otras personas que están en la Academia de la Historia la cuenten, cómo fue que nosotros nos anexamos a Venezuela.
Pero nosotros nacimos como república. Pudimos haber perfectamente anexados a Cartagena o a Colombia. Sí, se hizo un referéndum. Y los zulianos decidimos ser venezolanos. Pero además nosotros nacimos, que eso es lo que yo he venido peleando, nosotros nacimos dentro de una federación y ninguno de los referéndums posteriores ni de las leyes posteriores nos pueden quitar a nosotros el derecho de cómo nos anexamos al Zulia. Nosotros a Venezuela. Nosotros somos parte de la República de los Estados Unidos de Venezuela. Así nosotros nos anexamos y tenemos como Estado nuestros derechos cuando nos anexamos al Zulia. Por eso todas estas cosas que hace el centralismo, de quitarnos el puente, de quitarnos el aeropuerto, de llevarse todo el petróleo, administrarlo desde Caracas, de dejarnos esta enorme miseria en la que nos tienen sumidos en este momento, nos tenemos que negar. Y yo celebro el Día de la Zulianidad hoy desde este punto de vista. Ese es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el concepto de zulianidad que debemos reivindicar? El concepto del trabajo, el concepto de ser primarios, por ejemplo, lo repetimos mucho, ¿no? Pero no es fácil y hay gente que no conoce. Pero aquí se ensambló el primer carro. Desde aquí salieron unos machiqueros para Detroit con un vehículo. Eso se dice, pero ver aquello en aquella época con aquellos carros y las carreteras eran hazañas. Desde aquí se instauró la zona petrolera y no habían campamentos petroleros. Sacar petróleo ahorita es fácil, hay electricidad, teléfono, pero meterse en aquella cosa que había que llegar por el lago. Yo nací en Lagunillas, o sea, ¿qué era Lagunillas? Un pueblo de aguas, el lugar que le dio el nombre a Venezuela, hay que decirlo. Por eso esa parroquia se llama Venezuela. Los palafitos de los que hablaban era en Lagunilla. Era una gran selva, no había nada. Bueno, y hubo gente que se puso a trabajar en eso. Según Bravo Carías, las selvas más tupidas del planeta estaban en el sur del lago. Esos señores se metieron allá. Y colonizaron esa tierra. Pero perdón. Es una cosa. Los que construyeron el Central Venezuela allá en el municipio Sucre, esos tuvieron que hacer una odisea. Una odisea, ¿no? Entonces, pero esta tierra siempre ha tenido los embates de otros sectores, pero es puntera, ahí está. Y no han querido, y no le invierten, y todos los recursos para Caracas, y segunda ciudad de Venezuela en población, el primer estado en población, el primer estado en producción, porque tenemos una gente noble, muy buena, muy trabajadora, y nos dicen, caramba, ustedes son regionalistas, ustedes dicen que los de ustedes es mejor, bueno, búsquenme otro mejor que Fernández Morán. No hay un ¿Y por qué crees tú, búsqueme otro mejor que Luis Aparicio. Ahora te voy a decir, una cosa. ¿Tú crees, Eliseo, que la gente en el Zulia eligió al menos zuliano de sus gobernadores? Esa es una cosa que tendremos que analizar en su debido momento. No es el primero. No es el primero. No, y elegido. Sí, pero aquí cuando tú ves gobernadores que han estado y que han gozado de popularidad, Pérez Soto y otras personalidades, han venido de los llanos, porque el zuliano tiene poca vocación por la política. Y por el poder. No, por la política. Le gusta más el comercio y la producción, aunque hemos tenido extraordinarios y excelentes políticos acá en el Estado. El aporte intelectual de políticos, de referentes, de liderazgo político del Zulia para Venezuela, lo del 58 para acá, por nada más que mencionar un periodo, fue extraordinario. A nosotros nos daba gusto y nos vanagloriamos de eso, de decir con nombre y apellido quiénes eran nuestros diputados al Congreso Nacional, sí, y al mismo Consejo Legislativo, antes de la Asamblea Legislativa, porque no eran cualquiera, claro, habían los activistas por activistas, los dirigentes, pero había una calidad intelectual de aporte. Yo le escuché hace unos años, hace unos 30 años, le escuché en la Plaza Bolívar al doctor Ángel Emiro Gobea, debajo de las plantas, sin ningún toldo, sino con un aparato de sonido, comenzó a disertar. Estuvo hablando más de 2 horas, pero la diferencia de lo que sucede ahora o sucede en otras oportunidades es que aquello comenzó como con 200 personas y luego la plaza estaba llena, pero llena que no cabía
un alma de la densidad del discurso de aquel médico venezolano que yo hoy, como Día de la Zulianidad, me precio de haberle podido estrechar la mano, haber cruzado unas breves palabras de un joven que tuvo la oportunidad de hablar con un zuliano de esa dimensión. Ahora, Eliseo, ese sentimiento, lo que tú nos has dicho, de verdad me parece extraordinario. Por cierto, tenemos que invitar un día de esto a conversar sobre eso a Norberto José Olivar, porque él mantiene la tesis de que eso de que el Zulia primero y el regionalismo del zuliano es simplemente una expresión retórica de los dientes, bueno, de los dientes para adentro, pero de los dientes para afuera. No, es al revés. Al revés, de los dientes para afuera, pero que de los dientes para adentro no, porque no es verdad nada de eso, que son puras pamplinas, considera eso. Bueno, en el caso de pelear por las reivindicaciones del Zulia, nosotros no tenemos una conducta tachirese, ¿ok? Pero la realidad es que cuando tú ves los hombres emprendedores de este país, vas a tener que llegar a la conclusión de que si aquí ha habido gente emprendedora, son los zulianos, porque han hecho las cosas que han hecho. Todas menos la industria petrolera se hizo sin el apoyo del Estado. Se hizo por iniciativa propia, nada de créditos ni nada. Ahora, el sur del lago es la muestra más fehaciente de lo que tú estás diciendo. Exacto, hecha a hacha y reverbero. Exactamente. O como cuando llegaron los españoles. Y por eso es que es una lástima realmente que el Estado haya expropiado y confiscado grandes haciendas allí. La hacienda Bolívar es una cosa terrible lo que allí hicieron. La mejor hacienda del país. Y yo que en ese momento era diputado por el sur del lago, que la conocí, te puedo decir que allí no consiguieron ningún empleado, ningún obrero que se hiciera eco de lo que decía el gobierno. Además, allí estaba el ganado Santa Gertrudis, fue un ganado europeo que trajo, esa finca fue de Juan Vicente Gómez, que trajo Juan Vicente Gómez acá, y en la única parte de Venezuela que logró criarse ese ganado fue allí, y habían 5.000 reses. De ahí sale el lomito Santa Bárbara, es de esa finca y de ese ganado. El ganado Gertrudis. Sí, Santa Gertrudis. Bueno, esos señores, que son los Brillenburg, que el gobierno habla tanto, derivaron del Central Venezuela y de eso se fueron a la industria petrolera y otras cosas. Ahora, y tenían 7 hijos de campesinos becados en los Estados Unidos. Ahora, Eliseo, volviendo al concepto de la zulianidad, el concepto es igual para todos los zulianos, es decir, hablar de zulianidad en Maracaibo, los maracaiberos, es lo mismo que lo digan los zulianos que viven de Ciudad Ojeda o del sur del lago, porque no le estamos imponiendo a todo el Zulia una iconografía, una simbología, una historia que es propia únicamente a Maracaibo y se la queremos explayar a todos los municipios por igual. Eso es exactamente como tú lo estás diciendo. Te voy a poner un ejemplo. Hoy hay un acto donde se va a entregar una orden, un botón, el botón de la zulianidad. Y vi anunciado unos 10 nombres de personas e instituciones que van a recibir el mentado botón. 11 son maracuchos. Sí, menos uno. Hay uno que es una organización cultural del municipio Miranda. Entonces, a lo mejor para la gente de Gibraltar, de Bobures, de Encontrado, de Catatumbo, Lila Morillo no tiene el impacto que a lo mejor tiene para el maracaibero, como Felipe Pirela. Eso que dice Ronald, ¿tú crees que se ha desarrollado, así como se desarrolla un centralismo que tiene por asiento en Caracas, también internamente en el Zulia se desarrolla una especie de centralismo que tiene su localización en Maracaibo? Mucho más duro. Sí, claro, pero al igual que en Caracas, la primera víctima del centralismo es Maracaibo. Entonces, por ejemplo, ustedes que con ustedes se puede conversar este tema, a mí se me quedó esa ley en el tintero cuando existía la ley de asignaciones especiales, que el 5% era para la cultura. Entonces, cuando Maracaibo tenía, qué sé yo, 50.000 habitantes, tenía el Teatro Baral, pero el resto de las ciudades del Zulia no cuentan con una sala de teatro, no tienen. Cabimas ahora es que vuelve a tener cine. Sí, ahora regresan los cines a la costa oriental del lago por iniciativa privada,
pero Sí, un sí. teatro donde tú te sientes a escuchar la orquesta sinfónica, que los muchachos tengan la posibilidad de ponerse a pintar, a escribir, o que la madre puede llevar a la niña para que haga ballet o para que tengan las danzas, eso no existe. Entonces yo digo que a Maracaibo le hacen falta como 7, 8 teatros, uno en San Jacinto, uno en San Francisco, uno en Las Lomas, el que tenemos que construir en el Marite, todas esas cosas para que seamos una ciudad de verdad, un estado de verdad. Pero en Cabimas hay que hacer 2 o 3, en Lagunilla hay que hacer 2, ¿verdad? Y en cada uno de los municipios Eliseo, tenemos que no solamente estadios y canchas de básquet. Fíjate, Eliseo, Ahora, y te voy a poner otro ejemplo. Es maravillosa la biblioteca que se construyó, que está allí en El Milagro. sí. Pero ¿por qué Cabimas no puede tener una? ¿O por qué Santa Bárbara no puede tener una? Ese es el estado que yo sueño, ese es el estado que yo quiero, ese es el estado que todos debemos impulsar, que esta, que es la tierra de Udón, de Baral, de Yepes, de todas esas personalidades que se dedicaban a la lectura, que tenían la poesía. a la poesía, a la música. que tenemos un himno que escribió Udón Pérez. Yo soy udonperista de los que más, que hay una estrofa que yo la quiero decir acá y que la gente Déjame ir buscando aquí Sí, simultáneamente dice, el diccionario. Jamás, jamás los déspotas o la invasión taimada, la oliva por la espada te obliguen a trocar y sigas a la cúspide triunfante como eres. Rumores de talleres se escuchen sin cesar en vez de los clarines y el parche militar. Ese es el Zulia en nuestro himno. Ese es el Zulia que tenemos que rescatar. Ese es el Zulia que tenemos que impulsar para que el Zulia siga siendo de nuevo el pivote de Venezuela. Pues yo somos venezolanos. Yo no es que tenga un problema con el resto del país. Mi apellido es Fermín. Es de Oriente. Viene de Margarita. Y mi mamá es de apellido Escaray, de los puertos de Altagracia. Yo nací en la Soy un venezolano que ha recorrido Venezuela por todas partes. Nuestro problema no es, Ahora, no pero es como el el Zulia hay que respetarlo, hermano. No, Donde yo Ahora, nací, fíjate, Eliseo. discúlpame para que tú hables ahora porque he hablado bastante. Donde yo nací, está 11 metros bajo el nivel del mar. Es Lagunilla. Lagunilla. Hemos dado bastante y creo que tenemos que recibir. Maracaibo tiene que recibir, los puertos de Altagracia tienen que recibir, la Guajira venezolana tiene que recibir. Yo tengo, no solamente los conozco, sino que tengo soluciones para que en esos municipios, Mara, Paz y Padilla, dejen de ser la vergüenza de este país en las cifras a nivel internacional. Se sabe qué hay que hacer allí para que esa gente no tenga que andar delinquiendo. ¿Y por qué no se hace, chico? Porque tú has hecho un diagnóstico extraordinario de lo que somos. Ese diagnóstico debe haberlo hecho la gobernación actual, qué sé yo, las autoridades. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué este es un estado en el que no tenemos ni siquiera agua, chico? Ahí se anuncian 10 días sin agua. Yo conseguí, por ejemplo, en la carretera N, la solución del problema eléctrico, o buena parte de la solución del problema eléctrico nacional. Pero vamos a hacer una cosa, Eliseo. Ajá. Esas soluciones, hablamos en el siguiente segmento, vamos a identificar a Global. Vamos a hablar en zuliano, le va a dar un tuyuyo a tu. Yo dije que yo no lo había vuelto a ver, yo no lo había visto más. No le paraba a Mario hoy. Mira, qué maravilla. Estamos despechados hoy, ¿eh? Mira, estamos conversando con Eliseo Fermín, que nos ha dado una cátedra sobre la zulianidad. Por cierto, antes de continuar, quiero decirles que la forma de comunicarse con nosotros es a través de @rojasyarena por el Twitter, a través de @el librero, que es mi cuenta personal, que nos pueden ver a través de Global Televisión. Dime la... Global65tv.com, ¿no? Exactamente, así es. Y El audio de este programa lo pueden escuchar dentro de un rato a través de tucaracha.com y tuguarapo.com. y también de tuguarapo.com. Y hacia el final de la tarde pueden ver a Eliseo Fermín en vivo, en directo, a través del YouTube. De YouTube, sí, señor. Eliseo, tú sabes que en alguna ocasión nosotros conversamos con un antiguo candidato a la gobernación, que luego fue gobernador. En aquellos días que nos reunimos con él, cuando era candidato, lo que se decía claramente es que no tenía carisma. Y nosotros dijimos,
tanto yo a esa reunión fuimos Rojas y yo. Nosotros somos socios para muchas cosas. Fuimos Rojas y yo. Y nosotros planteamos que eso no importaba, que a los 15 días ese candidato iba a ser un estadista. Y así fue. ¿Me entiendes? Es decir, las candidaturas se construyen. Claro. Es decir, se construyen cuando tú manejas los instrumentos y cuando tienes un buen candidato que conoce la situación. Tú eres un buen candidato, pero se dice que tú no tienes carisma. ¿Cómo puedes resolver tú que tienes una gran preparación, que tienes un gran conocimiento? Pero invitaste a Eliseo para decirle, ya llevas 2 veces, para decirle que no debe ser candidato. No, al contrario. No tiene carisma. No, al contrario. Que no tiene el respaldo del gran elector. Al contrario, he dicho, a pesar de tu conocimiento, bueno, ¿cómo se puede resolver eso? Mira. Porque aquí tengo algunos mensajes que están apoyándote además. Sí, muchas gracias. Yo pienso que más que carisma, en este momento, lo que hace falta es una persona que esté al frente de los destinos del Zulia, que tenga la posibilidad de resolverle los problemas a los zulianos. Por ejemplo, estuve en estos días en Manuelote, que fue a sesionar allá el Consejo Legislativo. Ciertamente no hay agua, pero no por las causas del niño, como dice el gobierno. No hay agua porque en el 2010 se les cayó la represa, se les vino abajo el muro por falta de mantenimiento, tenían que haberla reparado como lo prometieron para octubre del año 2011, no la repararon, la terminaron de reparar en el 2012, en el 2011 y en el 2012 llovió a cántaros, eso estuviera repleto, sobreexplotamos los otros embalses para que Maracaibo no pasara sed, bueno, y entonces luego nos agarraron los 3 años sin agua. En este momento que ya, sabiendo que el gobierno lo hizo mal y que no hay agua, ¿qué hay que hacer? Hay que racionar el agua, ciertamente, no queda de otra, pero el hidrolago tiene que informarle a los venezolanos, a los maracaiberos, cuáles son los espacios de corte, porque Maracaibo no duerme. Maracaibo no duerme, la gente esperando el agua. Entonces se levantan a las 10 de la noche, a las 11, a las 12, a las 1, a las 2, a ver si llegó el agua, a ver cómo recogen. Y pasan la noche en vela y ese día no llegó. Entonces llegó al otro día en el mediodía, estaba en el trabajo. Así es. Tiene que saberse exactamente qué día y a qué hora va a llegar el agua y cuántas horas va a durar el suministro de agua y qué días van a estar sin suministro de agua, porque también le dice, usted va a estar 4 días sin agua. Por ejemplo, en San Jacinto hay sectores que tienen 16 y 20 días sin agua. La Guaireña Mira, en el zona norte de Maracaibo tiene desde el 25 de diciembre no recibe Para agua. colmo, ayer el norte, una parte del norte de la ciudad se quedó sin gas. Todavía hoy en la mañana no había gas. No había gas. Y ahora, después viene lo de la luz. Entonces, Sí. Yo le dije al presidente Hidrolago, mire, usted tiene que decirle a los sectores claramente, de esta hora a esta hora usted va a tener agua, y eso hay que vocearlo, o introducir 2 papelitos bajo las puertas, porque lo que tienen publicado en la página web no se cumple. Y además otra medida, hay sectores populares que no tienen, dado lo depauperado que está no tiene tubería. No tienen la posibilidad de comprar envases para poder almacenar el agua. O sea, tú le pides a una persona de Ildefonso Vázquez eso que compre, no la va a tener. Entonces almacenan agua en pipa, en poncheras, en piscinas, y ahí es donde está el zancudo. El zancudo, porque ese es un zancudo cifrino que nada más deposita su huevo en aguas limpias, en las cañadas no lo pone. Entonces, por eso estos brotes que tenemos ahorita, porque no está lloviendo, no hay aguas claras estancadas, producto de la naturaleza, es porque las tenemos depositadas. Estas soluciones hay que ponerlas a la gente, que la clase media, que también ha disminuido su poder adquisitivo. La clase media no solamente ha disminuido su poder adquisitivo, su número. Sí, bueno, pero que tenga la posibilidad, no que se lo regalen, como yo estoy pidiendo que se lo den a los sectores populares, porque le sale más barato al Estado darle un tanque de agua que tener un niño una semana en un hospital con un médico, una enfermera, la medicina, que el papá falta el trabajo, que la mamá, el transporte. Eso es más caro para la economía que darle un tanque de agua. Esas políticas hay que hacerlas. El problema, Eliseo, hay que hacer las políticas de generación eléctrica. Aquí están en el Zulia las plantas de generación eléctrica, solo los que no se han instalado. Aquí falta un gobernador que se ponga al frente de los problemas del Zulia. Murió
un ciudadano, un obrero del hospital universitario con el Guillain-Barré? Simple y llanamente porque no había inmunoglobulina, hermano. Entonces, ahorita llegaron 1.500 inyecciones, creo que hoy llegan 5.000 inyecciones más. Algo que tú debías conseguir en la farmacia. Saludamos la designación del nuevo secretario de Salud. Tenemos esperanza en que lo haga mejor de esta señora que mantuvo Arias durante 3 años, que de verdad deja mucho que desear. Por fin se encargó del hospital universitario. Le hicieron un frente que no la dejaron instalar, y yo aplaudo lo que hicieron los enfermeros, los obreros, todos los que se pusieron de acuerdo allí para no dejarla, porque si fracasó allá, chicos, le vas a entregar el... Fracasó en la Secretaría de Educación, de Salud, le vas a dar el hospital más importante de la región. Como dicen, no fue solamente un fracaso, fue un fracaso. Estamos en la zulianidad. Tenemos que meter un chistecito. Mira, no, otro chistecito es Freddy Rodríguez, presidente de Hidrolago. Ese señor, desde que yo lo conozco, primero que no nos consta que tenga su domicilio y residencia en Maracaibo. Hay gente que dice que él vive en Valera, o en una parte más baja, cercana a Valera, no Valera propiamente. Pero yo cada vez que veo a ese señor que viene a Maracaibo, que regularmente lo hace 15 días, él lo que viene a Maracaibo es a decirnos que no hay agua. Pero él nunca ha dado una rueda de prensa para explicar: estamos haciendo, estamos manteniendo, estamos invirtiendo, estamos desarrollando. Lo peor que le reclamé delante del general. Estábamos allí en un lugar... Es muy importante que se lo haya reclamado delante del general. Por supuesto, porque el general tiene un mes, me dijo aquí. Le dije, bueno, usted está recibiendo este chaparrón, pero no le queda más remedio. Bueno, no es chaparrón, está diciendo esas malas noticias, porque el chaparrón hace tiempo que no cae. Sí, pero es que lo que el gobernador del estado sale diciendo que para atender la emergencia en el Zulia, ellos están cortando las tomas clandestinas. Por Dios, en el año 2013 le apoyamos un decreto donde se le daban todas las facultades para eliminar las tomas clandestinas, y tenía que cuidar esa tubería. Y si no llovió en el 2013, como dice el presidente Hidrolago, ni en el 2014, ni en el 2015, ¿tú te imaginas el agua que sacaron de esos embalses, esas tomas clandestinas durante 3 años, que debió ser utilizada para darle agua a la ciudad de Maracaibo? Entonces otra vez viene el gobernador con otra contratista a volver a cortar las mismas tomas clandestinas que habían cortado antes. Eso es falta de gobierno. Y de vigilancia, así no se gobierna. Ahora, por eso es que pierde. Otra cosa, Eliseo, ¿por qué Arias Cárdenas gobierna el Estado a punta de eslogan, a punta de consigna? De vallas que no dicen nada y que las quita, las pone, está violando la ley, las pone unos montes y enseguida las quita. No hay manera de que Arias entienda de que un Estado como este no es ningún Estado potencia, que es necesario gobernar y convertir, materializarlo, si es que es un Estado potencia, materializar eso, ¿no? Te voy a contar otra cosita que hicimos, ¿no? Cuando comienza el Consejo Legislativo con la mayoría de ellos dieron una vuelta por el Estado. Entonces, como política resaltante, nos dimos cuenta de que en todas las parroquias pidieron construcción de liceos. No se han construido más liceos desde que salió la democracia. No hay más construcción de liceos. Y entonces hay un déficit, y los muchachos están hacinados y esos liceos vueltos un desastre. Todos pidieron liceos, se comprometieron, ni un liceo construido, ni uno solo. Eliseo, ¿qué le pasó al Arias de antes al de ahora? Porque fíjate, la gestión al frente de la gobernación del Zulia, la primera vez, no fue mala del todo. Tuvo un cierto perfil y cierto grado de eficacia y eficiencia, pero es que comparado con el de hoy día es nada. Mira, esa carretera que tú debes transitar con frecuencia para ir a visitar a tu familia materna y tal, allá en Ciudad Ojeda, lo que es la Lara Zulia, revela muy bien lo que es la gestión de Arias, tanto en obras como en vallas, porque tú vas por la vía y vas leyendo las vallas y ninguna guarda relación con la realidad. Con la realidad que estás transitando. Y la realidad que estás transitando es que la cosa esa no va a estar nunca. Tiene el karma de ser una promesa de fe. ¿Qué le pasó al área de antes con el de ahora? Este mensaje es la respuesta a la pregunta que yo te hice a propósito del carisma. Escribe una señora, parece, creo. Aquí lo que falta es un hombre o mujer que quiere este Estado y que sea inteligente con ética. No importa el carisma, no importa si es feo. Abajo de los demagogos. Eso me describe completico. Lo de feo.
Bueno, mira, pero La diferencia de área. te voy a decir, no, mira, hacen falta gobiernos eficaces. Voy a poner un ejemplo. Betancourt llega en una crisis como la que tenemos ahorita. Eso hay que desmontar los mitos. Eso de que Pérez Jiménez hizo muchas cosas, las haría en Caracas. Pero aquí no. Aquí no hizo nada. No nos hizo el puente, no nos hizo Además, nada. además las dictaduras se justifican con las grandes obras porque no le queda más remedio. En algo Ayer tiene que leí una invertir. frase de Rómulo Betancourt, que es el que voy a citar, que dijo, el último grado que se le puede dar, el último grado que nunca se le debería dar a un militar es el del presidente de la República. Y tenía razón. Pero claro que tenía razón. Ahora, pero Betancourt, que llegó a una crisis como esta, el país quebrado, saqueado, sin dinero, construyó, hermano, en 40 meses para el Zulia, el puente sobre el lago, la Lara Zulia, la autopista 1, la 2, el hospital universitario, el General de Cabimas. Y la concluyó. Rosales, con recursos del Zulia, hizo 20 kilómetros de la Lara Zulia. Pablo Pérez, con recursos del Zulia, hizo 10 kilómetros Hasta de que la se Lara la Zulia. quitó Diosdado Cabello con un decreto. Y las manejaba Arias, que la tuvo 4 años, no hizo nada. Pero es que yo le he aprobado más de 3.000 millones de bolívares a Arias para la Lara Zulia y lleva inaugurado 5 kilómetros, que en un 80% se lo había dejado listo Pablo Pérez como el distribuidor de la carretera N. ¿Y se ha rendido cuentas de esos 3.000 millones de bolívares? No, mira, el que se ponga a revisar las cuentas esas se vuelve... ¿Por qué loco. los gobernadores- No hay manera. Eliseo, ¿por qué los gobernadores del Zulia no presentan una memoria y cuenta anual al Consejo Legislativo, sino que ahora es un mensaje y una salutación? Eso es una perversión. Yo creo que tenemos que regresar a los controles, pero es que además tenemos que ir a la federación. Los consejos legislativos fueron castrados por una ley de este gobierno, que es la ley de funcionamiento de los consejos legislativos. Y esa ley no la podía dictar el Poder Público Nacional, no la podía dictar la Asamblea Nacional. Claro. Porque es atentar contra el poder autónomo de Sí, la región. de las regiones. Que establece hasta el número de comisiones y una cantidad de cosas, el salario que nosotros ganamos. Es una cantidad. Eso sí es bueno que se lo regulen desde Caracas porque no pueden ganar mucho dinero los diputados regionales. No es bueno. Tenemos que poner a los policías a ganar buen dinero, a los médicos a ganar buen dinero, a los maestros. Yo por ejemplo, mi salario anual, que me lo acaban de entregar para que pague el impuesto sobre la renta, todo el año anterior gané algo así como 620,000 bolívares. Me da para comprar los 4 cauchos de la camioneta. Sí, claro. ¿En serio? Es verdad. Sí. Mira, O sea, eso serían 5 baterías. También. bueno, fíjate que el sueldo nuestro de profesor universitario que nos alcanza para media compra del mes. Media compra del mes. $35, ¿no? Sí, $24. Si vas a algunos supermercados, porque si vas al que yo voy, te alcanza para una semana. Te voy a decir otra cosa, pero ustedes tienen la posibilidad, por ejemplo, ustedes tienen que ganar 10 veces más en mi criterio, ¿no? 20 veces más lo que ganan, igual los médicos. Pero tú puedes tener una caja de ahorro, unas cosas. Nosotros estamos en la ley de emolumentos. Ese es nuestro... No, como tú lo puedes distribuir por los rubros que tú quieras, pero ese es el monto, se acabó. No puedes recibir más nada de lo que recibes ahí. Ari, ¿y por qué es tan apetecible esos cargos, si el sueldo es tan bajo? Bueno, no sé. Yo creo que el que se mete a la política... ¿Lo hace por vocación? Yo lo hago por vocación. Tú lo haces por Hay vocación. mucha gente que ha entrado y ha salido. Hay gente que dice, caramba, pero él tiene mucha experiencia, tiene años en la política, para eso hay que tener vocación. Aquí hay gente que ha entrado y ha salido. Yo voy a poner un nombre de un saltimbanquing que le hizo mucho daño a esta ciudad, Giancarlo Di Martino. Estuvo aquí hasta hace 2 semanas de vacaciones, por cierto. Había uno reciente que vino y hablaba maracucho. Y se volvió a ir a Caracas y ahora habla caraqueño. Pero Por cierto- con esa pela que le... Por cierto, Él es Eliseo, amigo mío, yo se lo dije. Él es amigo mío. Y tú sabes que te voy a decir algo que a la gente va a decir, caramba, pero Eliseo, ese muchacho
no piensa como actúa, él tiene un pensamiento distinto a cómo actúa. Las circunstancias lo llevaron a aprovechar. Una ficha más del régimen y como como es mucha deshonestidad, porque no puede estar actuando diferente a como piensa. Y te voy a decir una cosa, en este momento, lo que está pasando hacia adentro del PSV es una cosa terrible, pero por la cual tiene que pasar el PSV. Claro. Yo no apuesto a la desaparición de ese partido, porque nosotros tenemos que tener balanzas, mecanismos de control. Es que lo decía yo, pero sí tiene que haber actos de contrición y de lo que allí está pasando. Porque mucha gente votó por ellos porque quería un cambio para mejor, no para cuestiones mesiánicas y que gente yo decía al principio que una vez que salga el chavismo, esto no es un paréntesis que se cierra para recuperar lo que había en el 98. Esto no, el país no va a ser igual. No va a ser... Ender, se nos va el tiempo y hay que transmitirle también la inquietud que llega reiteradamente por el correo electrónico, por el Twitter a Eliseo. El país pareciera que se nos va de las manos. El gobierno está paralizado y Eliseo Fermín y otros más lo que están es pensando en la gobernación del Zulia. O sea, lo que están pensando es en ellos, en otra elección más. ¿Estamos para bailar ese baile hoy día? Bueno, lo que sí no podemos nosotros negar es que en el Zulia hay problemas y hay que ofrecer opciones distintas a las que tenemos para poder resolver los problemas. Eso tenemos que hacerlo. No es la gobernación del Zulia per se. Yo lo que te estoy diciendo es que, por ejemplo, hay que trabajar por la vía alterna al puente sobre el lago y hay que parársele al centralismo. Es decir, un momentico. ¿Cuántas primeras piedras lleva la vía alterna? No, pues eso lo planteamos nosotros en el 2006. A Arias Cárdenas, por ejemplo. Pero si hacen esas obras, ¿qué queda como oferta electoral? Se acaba la oferta electoral, porque es una oferta electoral reiterativa que se hace cada vez que hay elecciones. Haremos la vía alterna. Pero tú sabes la reivindicación más importante que hay para el Zulia, es construir las plantas de tratamiento para que el reservorio de agua dulce más importante de América del Sur y que nos convertiría a todos en unas personas muy ricas, porque con las crías de camarones y la cangreja azul que tenemos en el lago, todos seríamos ricos. Eso es un manjar en Europa. Sí. Los que están vinculados a esa industria saben que toda la producción, toda la que exista, que se haga aquí en la cuenca de Maracaibo, va a dar a Europa completico ni a los Estados Unidos. Es más, nosotros no la vemos hoy día aquí mayoritariamente porque es que toda está vendida de la piscina y del lago directamente. No, y en unos formatos para el consumo europeo. O sea, el tratamiento que se le da aquí a esas empresas que uno la ve pequeña, dentro hay una tecnología impresionante. Esa cultura que tenemos aquí de producir el carbón, el plátano, eso hay que aprovechar. Una última cosa antes de que te vayas, porque voy a aprovechar este último momento. Ya regresaré. Ayer casi toda la prensa estuvo teñida de una cosa increíble, en la solicitud a que el presidente renunciara. Sí. ¿Qué me dices tú? Es una salida decorosa. Y yo creo que ahí Henry Ramos fue honesto cuando en el programa de televisión el domingo, un canal nacional, le puso la posibilidad al presidente. Eso de ser grande en los momentos difíciles para destrancar el juego y salir de la situación en la que tenemos, la salida de que el presidente facilite de que aquí en Venezuela se resuelvan las cosas, dadas las premisas que ha dicho Diosdado Cabello, que fue el primero que se lo escuché a Henry Ramos. Si eso que ellos están diciendo es verdad, que nosotros estamos ya perdiendo por cada barril de petróleo que vendemos, porque el costo de producción es mayor que el precio de venta, Venezuela está en una crisis verdaderamente terrible, porque nuestro presupuesto de divisas ya de por sí estaba sobreestimado con un barril de 60. Todos los escenarios son de que vamos a tener, Dios no lo quiera, hambruna en un futuro cercano. Pero lamentablemente tenemos que irnos. Eliseo, estamos agradecidos de tu presencia aquí y será hasta mañana. Pero mañana vamos a hablar de una cosa que te gusta a ti, de cine y de música. Claro, los veremos mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes nos vemos mañana.